velocidad de un hijo que recién están haciendo. Así es. Entonces, ¿en qué lo pones? ¿En soles o en dólares? ¿A qué plazo? Son esas decisiones de que uno no pregunta qué me conviene ahorrar, sino qué es lo que quieres. ¿Para qué quieres ahorrar? Claro. Y ahí es donde la amplia gama de fondos mutuos te permite llegar al corto plazo, al largo plazo, de moneda nacional, moneda extranjera, fijo, variable, las combinaciones en el medio que pudieran haber, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Hay una persona que, digamos, está en un sector de la economía donde los sueldos probablemente han crecido el año pasado y tiene un excedente, todavía de repente no está casado, no tiene tanta carga familiar y quiere comenzar a invertir. ¿Cuál es el mínimo monto, por ejemplo, para poder invertir en fondos mutuos? Hay fondos mutuos que creo que inviertes desde $500, desde 2.000 soles. Son cifras pequeñas que puedes retirarlo inclusive en periodos muy cortos, de menos de 30 días. Y hacer los pagos, hacer pagos en los momentos que quieras. Vas acumulando y comprando cuotas, como también en los momentos que necesitas vas retirando cuotas. O sea, claro, es súper flexible el sistema y es bastante regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Ahora, y la ventaja es que esta persona, por ejemplo, volviendo al caso, esta persona podría tener un espíritu social bastante elevado, digamos, y podría buscar ese tipo de fondos, digamos, fondos que ayuden, no sé, a emprendimientos tipo private equity, o podría entrar a fondos, digamos, más sesgados a la agricultura, o de repente le gusta más el tema de infraestructura y construcción y podría ir hacia esos fondos. Estos fondos, digamos, específicos todavía no los tenemos acá. No estamos hablando, básicamente acá tenemos fondos muy generales. No invierten en deuda porque a medida que crezcan más probablemente haya más posibilidades de poder sesgar actividades muy específicas que hoy las tienes, pero a través de fondos de inversión. No de fondos mutuos. No. Y fondos de inversión sí requieren una inversión bastante más grande. Por ejemplo, claro, porque si tú dices un emprendimiento, tú no puedes a un emprendedor darle un dinero que dentro de 3 semanas se lo vas a pedir. Así es. Entonces, normalmente el camino para esos fondos de startup, fondos o inversionistas ángeles, o inversionistas son fondos de largo plazo. Son fondos que te vas a quedar 3 años o 5 años en fondos, no lo vas a mover. Y lo único que vas a decir es, bueno, ¿cómo lo voy a rescatar dentro de 5 años? Pero lo importante en todo caso es, ahí va a comenzar a suceder un fenómeno bastante interesante en todo caso. Los fondos que existen ahora, que son fondos mutuos, básicamente invierten en acciones, en bonos, en papeles comerciales, digamos, en certificados de depósito del banco, etcétera, que son, digamos, instrumentos por el lado de la renta fija, digamos, bastante sólidos, ¿no? Y para instrumentos más riesgosos, generalmente la gente no tiene, digamos, la opción de invertir en fondos que son en realidad fondos a veces cerrados, inclusive, que son administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión. Entonces, digamos, es importante igual que todas las personas sepan que hay fondos mutuos y hay fondos de inversión. Lo que estamos hablando ahora son de fondos mutuos abiertos para todo el mundo, pero existen fondos de inversión que en la medida de repente que las personas comiencen a invertir en fondos mutuos y comiencen a entender el mundo de las inversiones, podrían luego tocar la puerta a los fondos de inversión y decir, bueno, yo creo que ya tengo, digamos, la capacidad de ser un inversionista sofisticado, generalmente van a inversionistas sofisticados, y poder decir, oye, ¿sabes qué? Ahora sí me interesa entrar a invertir directamente en infraestructura, directamente en private equity, etcétera. Sí, mira, tú... Y probablemente ese es el camino que vaya a emprender este tipo de personas. Sí, tú puedes invertir en estos emprendimientos probablemente de $10.000 o $20.000, porque a veces hay emprendimientos que no son muy grandes, pero tampoco encuentras que estos están abiertos totalmente al público, porque abierto al público y ser supervisado tiene un costo también. Entonces, son emprendimientos un poco más privados, ¿no? Y si quieres invertir en acciones, por ejemplo, hoy día tiene fondos mutuos en acciones, pero esos fondos mutuos en acciones hoy día del total no son más del 3% de la cartera, ¿no? El 90% es casi totalmente fijo, 3% es variable completamente. La diferencia es un mixto entre fijo y variable, ¿no? Y eso básicamente porque los fondos mutuos también, en la medida en que crecen, tienen que tratar de generar confianza en el público, y eso implica pues que al siguiente año pues no caiga, si cae la bolsa no caiga pues el fondo también 10 o 15% y la gente se desespere, ¿no? Ahora, normalmente tanto las caídas como la subida de los fondos mutuos son mucho menores, o sea, la volatilidad que tienes es muchísimo menor que la volatilidad que tienes en la bolsa, porque son fondos que de alguna u otra manera, si tengan, por decir, 75 o 80% en la bolsa, de alguna manera están
en diversos instrumentos de diversas compañías, y hay una parte siempre que está o en caja o parte fija para pagar los rescates, ¿no? Y no tengas que vender en ese momento que los participantes quieran salir. Entonces, no ganas mucho, pero tampoco pierdes mucho cuando pueden haber volatilidades, ¿no? Eso te asegura, digamos, un flujo que no esté sujeto a las grandes variaciones que tienen de invertir directamente en la bolsa, ¿no? Claro, ahora, en el tema de los fondos mutuos, vayamos ya un poco al medio del asunto de lo que ha sucedido ahora con la Superintendencia de Mercado y Valores. Lo que está tratando de hacer la Superintendencia finalmente es tratar de hacer más fácil el acceso. Es decir, que las personas, digamos, de provincia, por ejemplo, no tengan ningún problema en poder invertir en fondos mutuos, al igual que mucha gente ya acá en Lima lo está haciendo. ¿Cuáles son las principales conclusiones, digamos, que sacas de la prepublicación de esta resolución? Mira, esta prepublicación va en línea con lo que se ha anunciado en la reforma del mercado de capitales, es democratizar un poco los instrumentos, que pueda participar más gente en estos fondos mutuos, y por otro lado lo que se llama profesionalizar la actividad, o sea, que tenga estándares comparativos a nivel internacional. En el primer caso, por ejemplo, es abrir las colocaciones de fondos mutuos, que los intermediarios en los cuales puedan captar eso dinero de fondos mutuos no sean solo las instituciones bancarias y las sociedades agentes de bolsa, como existen hasta hoy día, sino que también sean otras entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFPs, donde tenemos cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, y una serie de entidades que pueden tener un alcance un poco más bajo en la pirámide económica del país, y además algunos están mucho más fuera de Lima, con lo cual un nuevo administrador de fondos mutuos tiene la posibilidad de ir a una red o varias de estas redes, además puede serlo no exclusiva, para negociar con ellos que puedan colocar estos fondos, estas cuotas, sin tener, sin eliminar la responsabilidad que tiene el administrador de fondos mutuos de que la persona que compra eso tenga toda la información para hacer una compra de alguna manera informada, tal como se hace actualmente en una institución bancaria, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que ha tratado de encontrar más canales de distribución. Y la segunda parte, la profesionalización, como te decía, es que ahora a las personas que pertenecen a los comités de inversión de estos fondos mutuos tienen que tener unas calificaciones internacionales reconocidas, ¿no? Y hay calificaciones internacionales, el proyecto de reglamento tiene pues el CFA, el CRM, FRM, CIA, reconocidos internacionalmente, para que no sea, como hasta ahora está en el reglamento, solamente la experiencia de algunos años en estar en el negocio de manejo de activos, digamos, ¿no? Eso es un poco complicado, porque yo me imagino que varios comités de inversión actualmente tienen personas que no necesariamente tienen certificaciones internacionales, con lo cual probablemente ahora sí va a haber un boom de gente que quiera certificarse para poder pertenecer a un comité de inversiones, ¿no? Sí, eso es cierto, es parte del esquema de profesionalización, tanto en esta calificación como en otros temas que probablemente vaya hacia el futuro. Como te comentaba, hay estándares internacionales de cómo se informa, por ejemplo, de la rentabilidad de estos fondos, de cualquier tipo de cartera en que se manejan activos, ¿no? Justamente sobre el tema de comparación de rentabilidades, es bueno entender la lógica de la comparación de rentabilidades, porque es lo mismo que está sucediendo también ahora en el tema de las AFPs, así que vamos a volver en la siguiente parte justamente para que nos explique sobre el tema de cómo las personas pueden comparar las rentabilidades cuando tienes dos instrumentos de inversión. Volvemos en el segundo bloque.